Son las 4:15. Comenzamos el trekking al Cerro de los 7 Colores. Yo no sé si Dani va a llegar. De ahí sale el agua, parte de esta fortaleza, porque del otro lado sigue también. Buen día gente. Hoy nos vamos yendo para el lado de Abancay. Nos habló un amigo, un viajero, Pedrín el Grande, de unos túneles que hay cerca de Abancay. Así que si llegamos temprano, podemos ir a recorrer. Y miren lo que es ese semejante montaña nevada. El otro día no estaba tan nevado así. Salimos de Cusco con la idea de llegar a Abancay y ahí adentrarnos por tierra a lo que llaman la Ruta de la Muerte de Perú, los túneles de Carcatera, para luego seguir camino hacia las líneas de Nazca. Ay, qué quilombo que hay acá. Ah, es justo un desfile aparentemente. Ah, sí, un desfile. Vamos. Bueno, tengo que esperar entonces. ¿Será el día de la ciudad o algo? Junta vecinal. Bueno, acá vamos atrás de la caravana. Justo hay un grupo acá de brasileros que están viajando también. Vamos a paso de hombre atrás de la caravana. Si hay algo que tiene Perú, que hasta ahora viene peor que Bolivia en el tránsito. Son pero terribles para manejar, terrible. Es increíble. Vamos caravañando. Paramos un ratito a descansar. Porque es curva tras curva. Sin querer, estábamos sentados acá, sentados ahí, comiendo unos maní y tomando un poquito de agua. Y miren lo que vimos acá. Ahí, San Pedro de Cachora. Ahí subimos y nos vamos para Choquequirao. Ahí está el cartel. Parque Arqueológico Choquequirao, para allá. Nosotros queríamos ir a Choquequirao, pero averiguando, son 3 días de caminata, la única manera de llegar. 4 días de caminata, 2 días de ida, 2 días de vuelta, pagándole a personas, a guías para que nos lleven. Tenemos que pagar un lugar donde dejar la moto y la verdad que es un montón de plata. Así que era Machu Picchu o Choquequirao. La idea era hacer los dos en realidad, pero la verdad que suma bastante y no nos dan las cuentas. Iniciamos camino a los túneles de Carcatera, hasta unos 25 kilómetros de Abancay, y todo es camino de tierra, así que vamos a ir a conocer este lugar. Wow, miren qué paisaje que tenemos acá. Qué increíble las montañas. Súper inmenso. Ya nos falta poquito para llegar a los túneles. Lamentablemente no se grabó el audio cuando transitábamos los túneles, pero sí quedaron las imágenes para mostrarles lo espectacular de este lugar. La llamada Ruta de la Muerte peruana es un desafío para los que sufren vértigo. Un angosto carril de una sola mano va bordeando un amenazante precipicio, pero no solo eso es lo que genera adrenalina. Como si fueran hechos por hormigas, hay que atravesar largos y oscuros túneles, no apto para claustrofóbicos. Una aventura extraordinaria para hacerla en moto.
Miren lo que es este túnel. Y ahí vamos a sacar una foto para que quede re lindo el contraluz ahí con el túnel y la moto. Miren la vista que tenemos de acá. Se ve hasta allá lejos todas las montañas. Miren acá justo viene un truco. Suerte, por eso hay que tocar siempre bocina, porque los vehículos juntos no ven. Situados en la margen derecha del río Pachachaca, a 25 kilómetros de la ciudad de Abancay, los túneles Carcatera representan una inmensa obra de ingeniería. Estos túneles ofrecen un acceso a las poblaciones en la vertiente opuesta al Nevado de Ampay, conectando las localidades como Tacmara, Carqueque, Huanipaca. El trayecto alrededor del contorno del Nevado de Ampay se ha convertido en un circuito vital para la comunicación entre estas comunidades. Regresando a Abancay para tomar la ruta hacia las líneas de Nazca, tuvimos un gran percance que no nos permitiría seguir y nos obligaría a quedarnos en esta ciudad sí o sí. ¿Qué pasó? Pobre Luca. No sé qué le pasó, que le dio la cintura. No, me duele el enrollado, ¿cómo se llama? El flotador. Hijo de p***. Bueno. Encostate, amor, que yo te paso mentizán. No puedo, me trabé ahí. Trata de... ¡Au, la Cuando te agachabas ahí donde es peor, amor. Pero es que me agaché y ahí quedé. Hijo de puta, te duele. No, me duele. ¿Te ayudo? Voy a decir. No quiere que lo ayude. Bueno, ¡ay! Agárrate acá, No. agárrate. Duele. Agárrate de No, mí, amor. Es que no puedo, me duele. No puedo levantar el brazo. Me trabé ahí. Bueno, anda agachado entonces. Eso es lo que estoy haciendo. Hijo de p***. ¡Oh! Buen día, gente. Hoy Lucas ya amaneció mucho mejor después de un par de antiinflamatorios. Y llegamos a Nazca. Esta es la ciudad de Nazca. Estamos muy cerquita ya de los geolíficos de Nazca. Grande la ciudad, ¿eh? La entrada media feita, medio mucho mugre. No sé si había un basurero o qué, pero uff, lleno de basura por toda la entrada. Pero acá ya se lo ve diferente, un poco más organizado. Y aquí se va al aeropuerto, donde se vuela para ver las niñas de Nazca. Allá hay un avión justo sobrevolando, pero nosotros no podemos costear el vuelo, es demasiado caro. Creo que estaba cerca de los $100 por ahí por persona. Pero nos dijeron que hay un lugar donde hay una pasarela que más o menos algo se puede ver por aquí cerca, así que la vamos a ir a buscar a ver si la encontramos. Las líneas están por acá, pero la verdad que yo no veo nada. No se alcanza a distinguir. Ah, acá hay una. Sobre esta montaña, sobre este cerrito, ahí se ve una, pero esta es chiquitita. Tiene pinta de que porque decía que eran todos los llanos y que no creo que eso sea original. Miren lo que son, gigantes. Son todas figuras que hay unas 13 dispersas todo alrededor de este campo enorme que vemos como valle. Son figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y geométricas. Sí, para morfar.
Casi, ¿no? Podría ser para Todas morfar. morfan. Otra opción de ver las figuras son con esos avioncitos que vienen ahí. Sí, hay muchísimos aviones dando vuelta por acá. ¿Se alcanza a ver? Ahí, a ver, ahí andan los aviones dando vuelta. $80 por persona la vuelta en el avión. Muy Y acá caro. pagamos 6 soles. 6 soles de por entrada. persona. Para ver 3. Pero bueno, son lindas igual. Allá tenemos el sapo. Ahí tenemos el árbol. Bien se ve bien todo lo que son las ramas. Y por este lado tenemos el lagarto que le cortaron la cola al lagarto. Ese es el lagarto y la cola cruza por el medio de la ruta. Tenemos un cartel donde están todas las figuras. Son 21 figuras. Miren, la más conocida que siempre le hemos visto es la del mono. Bueno, la del árbol, la que tenemos acá. La otra conocida es el chaucato, que es esa que está ahí. Y bueno, después está el papagayo, zorro. Hay muchísimas figuras, todas dispersas en el valle. Y acá tenemos lo que yo les decía, que lo trazaban, aparentemente lo trazaban, miren, colocaban un palo y lo trazaban con una soga, marcando para no perder la precisión, ¿no? Porque son muy precisos los dibujos. Bueno, ya falta un par de kilómetros para llegar a Ica, pero miren lo que es esto, gente. Qué cantidad de basura en la ruta, el costado de la ruta, por todos lados. Es impresionante la cantidad de basura que hay. Qué lástima. Acá en Ica es donde está el Huacachira, Huacachinga. Huacachina. Huacachina es como un oasis que hay entre medio de las dunas, muy bonito, muy conocido también. El lugar es turístico, pero el resto del municipio no se preocupa por mantener limpio ni nada. Y el tránsito se pone pesado, pesado. Ay, esto es lo que es. Miren lo que son esas Santa Rita. ¡Qué belleza! ¡Wow! Una alfombra parece que es. Estamos en Ica, estamos en India y estamos yendo para un lugar muy particular donde, bueno, todo el mundo viene a conocer este lugar porque es un lugar hechizado, un lugar donde se practica la brujería, la magia oculta, un montón de cosas. Y vamos con los chicos, los amigos, los parceros colombianos a recorrer un poco Ica. Estamos en el pueblo de Cachiche, que está muy cerquita al pueblo de Ica. En realidad es como que sería un barrio al lado del pueblo de Ica. Y aquí es donde migraron todo lo que eran, lo que le llamaban en su momento las brujas, escapando de la Inquisición española. Migraron para estos pueblos de Perú. En este lugar específico se armó una comunidad de curanderas, brujas, hechiceras que practicaban la magia oculta, magia negra. Y acá tenemos ahí atrás a una de las más famosas, Julia Hernández. Ella escapó a este lugar, vivió 106 años, hizo varios acontecimientos, milagros, hizo hablar tartamudos, a que hablen bien, a que... muchísimas historias detrás de Julia. Julia en su momento, dentro de la comunidad de hechiceras, digamos, tenían que sacrificar a una bruja, y que era ella. Entonces ella escapó a una palmera, que la vamos a ir a ver ahora, y se subió a esa palmera para escapar de esta aniquilación que le iban a hacer. En realidad era este sacrificio que iban a hacer y le iban a sacrificar a ella. Miren, tenemos varias estatuas acá, es un pueblo donde se practica mucho la hechicería, la magia negra, está lleno de chamanes, o sea, el que quiera venir a hacer algún trabajito y eso acá está lleno de personas que realizan magia negra, magia oculta. Y un poquito más lejito de la plaza central, donde se juntaban las brujas a hacer sus hechizos y demás, se encuentra la palmera más extraña que hemos visto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí
Dice que vino la princesa Julia al escapar del sacrificio que querían hacerle sus compañeras y se subió arriba de la palmera. Una de las brujas la vio y le lanzó un hechizo para que ella no pueda bajar de su palmera y ahí quedó agonizando. Cuando estaba agonizando, ella lanzó un hechizo hacia Ica que cuando salía la séptima cabeza de la palmera iba a ocurrir la aniquilación de Ica. Pasó 2 veces. Una vez que salió la séptima cabeza, hubo una inundación muy grande en Ica y la segunda vez hubo un terremoto muy grande y conocido también. Así que a partir de ese momento nunca más dejan crecer una séptima cabeza de palmera. Cuando está por salir el brote ya de la séptima palmera, la séptima cabeza de palmera la cortan. Es toda una palmera que va haciendo como una víbora y va saliendo en distintas cabezas de distintos lados. O sea, no es una palmera normal que sale y tiene la cabeza arriba, sino que tiene un montón de brotes de cabeza. Esa debe ser la central y de ahí salen las demás. ¿Creer o no creer? Miren, acá enfrente, hay un camión justo, pero hay una palmera similar que salen, pero esta es normal. Tiene la palmera allá arriba, sale de abajo, totalmente normal. Y esta así, todo en el piso, rarísimo. Llegamos a Huacachina con H. Huacachina. Y esta es la famosa laguna en el medio de las dunas del desierto. Esta laguna viene el agua desde un túnel subfluvial que viene del Pacífico, es agua salada, es agua subterránea que sale aquí, así que viene todo el agua del Pacífico, no es que es algo artificial, sino que supuestamente viene de un acuífero. Huacachina en quechua significa Huacacachi, la que llora sal, o Huacachine, hago llorar. Cuenta la leyenda que hubo una vez una princesa inca llamada Huacachina. Era muy bella y pretendida por los hombres, y por esta razón salía a bañarse a un lugar secreto junto a un árbol. Un día, mientras se bañaba, vio en su espejo un foráneo que la observaba. Asustada, huyó y su ropa se enredó en un árbol, formando dunas. Siguió corriendo, se tropezó y así se rompió su espejo en pedazos, convirtiéndose así en una gran laguna. Asustada se sumergió en la laguna, transformándose en sirena. Todas las noches sale a llorar su mala fortuna y cuenta la leyenda que en represalia salía a las noches a sorprender a los extranjeros, encandilarlos y ahogarlos en el fondo de la laguna. Se creen que los hombres solteros no deben nadar solo en esta laguna. En la actualidad, varios extranjeros han fallecido cobrando fuerza la leyenda de la sirena. Estamos listos para subirnos al buggy. El tubular le dicen. Al buggy en la arena y subir a ver el atardecer, que ya está bajando el solcito. Sí. Y acá de espaldas tenemos la laguna.
belleza! ¡Ah, qué lindo! Mira la cantidad de arena que hay. ¿Cuánta arena y cuántos buggy? Qué divertido, muy divertido, se los recomiendo, totalmente se los recomendamos. Peleen el precio que baja de 40 a 20, terminamos pagando cada uno, así que hay que regatear. Increíble la cantidad de arena que hay. Miren lo que son estas zonas. Impresionante que haya un oasis de agua ahí y todo esto. Sí. Se va la tarde en Huacachina, se nos termina el atardecer, se nos termina la tarde. ¡Vamos, Jesús! ¡Jesús! Esto es lo que me refiero, un oasis en el medio del desierto que sale agua subterráneamente desde el océano Pacífico, agua salada, y se hizo este oasis donde crecen árboles, donde vienen los pájaros a descansar. Increíble, increíble Huacachina. Con este espectacular paisaje nos vamos despidiendo de Ica y de los amigos que hicimos ahí. Gracias por todo, gracias. Chao, chao, nos vemos. Para el lado de Lima. Gente, el GPS nos mandó por la tuvimos que volver. Por suerte ahí un auto cortó el tránsito. Lento y trabado. Ah, acá está más complicado. Uf. No sabemos si es por arriba o por abajo. Ahí debería seguir el camino, pero miren lo que increíble el color que tiene.